Bienvenido, diputado, una vez más. Gracias, Robinson, Collado, Ledesma, mi amigo Leo y Héctor, y también a todos los que siguen a ustedes aquí en la Super 7. Afortunado de compartir con ustedes no solamente los temas políticos y legislativos, sino también temas de la agenda nacional. Correcto. Precisamente quería iniciar por ahí, por los de la agenda nacional, porque no hay duda de que Tobías Crespo es uno de los ideólogos de un proyecto tan importante como el del tránsito, ¿no? Y a la creación del Intran se pensó mucho en Tobías Crespo. Todo esto, ¿cómo usted lo ve? Todavía Lo que está sucediendo. Todavía se piensa. Todavía se piensa. Debo reconocer que... O sea, que usted recibe... tú ahora eres más amigo mío por esa gorra que tiene del Licey. No, y ya comenzó campeón Licey. Sí. Comenzó bien. Entonces, Tobías Crespo, ¿cómo comenzó? Ya comenzó la temporada. Porque yo no, yo el 16 ya. Porque la que yo estoy viendo de Grandes Ligas, yo soy de los Yankees. Ya la gente se está abonando para el play. Es que los Yankees Licey aquí. Bueno, coincidimos en lo de allá, pero no lo de aquí. La situación que está en estos momentos acaeciendo, ¿cómo lo ve? Bueno, nosotros primero indicar que está en la justicia, ¿verdad? El expediente de lo que es Transcorlatán. Nosotros solicitamos eso hace más de un año. ¿Qué cosa? Hace un año nosotros habíamos solicitado la interpelación del director del Intran en ese momento en la Cámara de Diputados. Bueno, el que estaba en ese momento, sí. Okay. En ese sentido, sometimos un proyecto de resolución de interpelación cuando se destapó todo ese escándalo, pero agregamos otros temas más que fueron utilizados en el Intran, más que para resolver problemas, hacer negocios. Habíamos incluido Parquéate Bien, habíamos incluido el Plan Nacional de Motocicletas y habíamos incluido los corredores. Todavía la Cámara de Diputados, gobernado por el PRM, no ostemperó. Hace 3 semanas, después que el presidente Leonel Fernández pues, hizo la rueda de prensa, nosotros tomamos un turno y reiteramos que ya dadas todas las informaciones, lo único que esperaba, más que respuesta del Intran o de todas las instituciones, era que el Ministerio Público actuara, porque el Ministerio Público duró más de un año. Un año y pico, porque yo fui entrevistado en un programa de investigación periodística, que eso nunca salió, un jueves. ¿Cómo? Perdón. Dejémoslo ahí. ¿Cómo es la cosa? No, porque yo di información antes de llegar. Claro. Tú has dicho algo terrible. En febrero del año pasado, ya ese escándalo estaba siendo investigado por periodistas de investigación. Pero no salió. No salió. Salió 4 meses después, 4 o 6 meses después. Lo que pasa es que había que sacar eso de la palestra por el tema de la campaña electoral. El propio director del Intran fue a un programa hace unos días y dijo que hablaba con el presidente y que él tuvo que pedir una licencia y retirarse, porque venía la campaña y eso, si se investigaba bien, pues iba a afectar a mucha gente, como ustedes lo han visto, ¿verdad? Ahí se habla incluso de que el Ministerio Administrativo de la Presidencia transfirió dinero al Intran sin tenerlo. Eso tiene que pasar por el Congreso. Eso hay que explicarlo bien. El ministro administrativo de la Presidencia transferir 1.200 millones y creo que otra institución. ¿Eso fue verdad? Bueno, está en el expediente. La publicación que se ha hecho. Se dice en la auditoría que el Intran nada más tenía 117 millones de pesos. No lo tenía ese sistema semafórico en su plan operativo anual ni en su plan estratégico. De hecho y de realidad, en el 2019 ya ese sistema inteligente de control de tráfico en el gobierno anterior se le habían invertido $23 millones. Hubo una investigación de ese mismo proyecto en el 19. Es decir, uno se pregunta qué tan inteligente es este sistema inteligente de control de tráfico. Cambiar tarjeta y todo esto implica en menos de 2 años, 3, alrededor de 6.000 millones de pesos. Es decir, 3.000 millones de pesos, 1.317, más los 23 que se ejecutaron en el 19. Nosotros, el país se apagó con la pandemia, nos fuimos y volvimos en el 2020, en mayo, y entonces entra este gobierno, y entonces este gobierno inicia entonces una licitación que ha llevado a lo que está actualmente. Pero para nosotros, Robinson, lo importante es que el Ministerio Público actuó, que eso fue lo que pedimos el año pasado, lo que reiteramos hace creo que fue 3 semanas, lo que pidió el expresidente Leonel Fernández, y que nosotros entendemos que esto debió haber ocurrido el año pasado, porque desde el año pasado, desde el 22, se tenían todas estas informaciones. Cuando yo le hablo que fue en febrero, estamos hablando ya de un año y pico, ¿verdad? Lo que está saliendo ahora se sabe en el 2022. Fue febrero del año pasado, no de este año.
Okay. Entonces, después que salió compras y contrataciones, haciendo las advertencias, pero si estábamos en febrero, se supone que todo venía desde el 22, desde el año anterior, Sí. se supone. Estaba comenzando el Porque año. la apropiación presupuestaria es trimestral y todo se hace antes. Entonces, en definitiva, ¿qué es lo que nosotros, para dejar el tema, porque el tema está en la justicia, que fue lo que pedimos, ¿verdad? Ahí saldrán otras informaciones, ¿verdad? Leo y Héctor, que uno la entenderá, y acuerdos, y sobre todo, Pero, juicio abreviado, pero lo que pero queremos, el lo tema de la siguiente es- vigilancia y de lo que denunció Leonel de la vigilancia de las cámaras, que ya se habla desentiende de un poco espionaje. de los semáforos. Bueno, lo que pasa es que paralelo, mira qué pasa, voy a la parte técnica. Yo dirigí ese centro 6 años, 2004-2010. Yo fui director general de tránsito. Ese centro lo inauguró lo empezó Leonel Fernández en el año 99 con el túnel de la 27, el bulevar de la 27 y un edificio al lado. Estaba conectado por 8 centrales de zona, por fibra óptica y por pares de cobre a una base de datos que está ahí en la 27, equipos de comunicación, modem, y equipos de comunicación en línea que detectan las averías y todo lo demás. En ese momento tenía espiras electromagnéticas encima del pavimento que miden la tasa del flujo vehicular. Esa espira determina la carga vehicular, la cantidad de vehículos que pasan por ese cruce, los que giran a la derecha, los que siguen recto, los que giran a la izquierda, pero también te determina aquellos que son livianos, motocicletas, el vehículo liviano y vehículos pesados. Esa es la función del espira y le manda la información al centro de control. Tenía 26 cámaras de videovigilancia para monitorear el tránsito. Ahora, ¿para qué se utilizan las cámaras en un sistema inteligente de control de tráfico? Más que para videovigilancia, que para analítica de video, para el conteo, lo que le llaman el aforo vehicular. El conteo de los vehículos es lo más importante. Le llaman el flujo de El flujo de vehículos. Claro. Técnicamente los ingenieros a nivel vial le llaman aforo vehicular, Claro. que fue lo que expliqué ahorita, ¿verdad? Que a veces ustedes lo ven manual, gente contando manual, a veces ven un cable, que tiran en el pavimento. Eso es, ahí se está haciendo en ese momento, es un aforo vehicular. Entonces, pero la tecnología va avanzando, Leo, la tecnología va avanzando y entonces ya en esta fase se le agregó, en vez de la espira electromagnética, que muchas veces cuando cortan el asfalto, cuando hacen intervenciones en la vía, cuando la CAS y las empresas de servicio cortan ahí, rompen esas espiras y el centro se queda sin recibir información del cruce, que es lo más importante. Por eso es que se le llama Centro Inteligente de Control de Tráfico, porque recibe información de todo y ahora de todo el flujo. Entonces, ¿qué pasa? Y de las averías también, de las averías y de la programación, todo se hace remoto. No sé si ustedes han visto también que se le da un comando y se ponen en amarillo todo a las 11, a las 12 de la noche, amarillo o rojo. Eso es para seguridad ciudadana, porque cuando usted llega a un cruce y es muy peligroso, es conveniente mejor observar si está en intermitente rojo, usted está en la secundaria, si es intermitente amarilla, en la vía principal. Entonces, se le debe agregar, ya ahora se le agrega la parte óptica, pero óptica para lo mismo, para el conteo vehicular, para el estudio de aforo. Pero aquí se le agregaron unas cámaras con analítica de video, con alta sensibilidad que extraen datos biométricos y también te hacen zoom, si un objeto se mueve, si no se mueve. Toda esa analítica de video se hizo paralelo al centro de monitoreo de control de los semáforos, a los controladores y los reguladores que ustedes ven en las intersecciones, las cabinas, los gabinetes. Y adicional se le agregó entonces drones y también se le agregó inteligencia artificial. Eso se agregó supuestamente en esta fase, porque la tecnología va avanzando. Ahí uno se preguntaría, ¿para qué? Supuestamente inteligencia artificial, supuestamente. Bueno, eso lo dijo el propio director del Intran en su momento, que iban a haber drones y que iba a haber inteligencia artificial a un nivel más alto, pero posiblemente, y es la explicación que la única que yo le veo, aparte de contar los vehículos a nivel óptico, no es lo mismo el conteo óptico, es para la fotomulta, para que una persona que se vaya en rojo, tirarle foto a la placa por detrás y por delante, porque la ley 637 ordena 2 placas, una adelante y una detrás, y también las fotomultas. Es la única explicación que yo, como ingeniero a nivel vial, lo veo a nivel vial. Ya la otra plataforma
de cámara de videovigilancia, analítica de video, drones, inteligencia artificial, tiene un componente ya que escapa al tema del flujo vial. Entonces, yo estoy explicando de que no el componente adicional que se le agregó no tiene que ver nada. Y sobre todo, que esa inteligencia que han introducido no ha valido en la calle. Hay más desorden. Es decir, la prioridad debió ser, más que vigilancia, descongestionar las vías y hacer una verdadera ingeniería de tráfico para tú dar ondas de verde, para descongestionar, destrancar cruces. Que para eso se mide. Entonces la prioridad ha sido el espionaje. Bueno, eso le tocará al Ministerio Público, porque también el mismo Indotel dijo, y cuando Indotel habla muchas veces, porque creo que el Indotel retiró las unidades de inspección técnica del espectro radioeléctrico, que eran unas unidades móviles que siempre se iban moviendo y con eso ellos detectaban emisoras y transmisiones ilegales, iban e incautaban por la facultad que tienen los equipos, pero había advertido al Intran de que había emisiones desde los nodos de edificios que aparentaban que eran del Intran hacia el espectro de frecuencia que está asignado a lo que se llama el servicio de 4 LTE, que es Long Term Evolution, que es la parte que está asignada a 4G a las empresas de telecomunicación. Ustedes saben que las generaciones de celular, la análoga era 1G, luego vino la 2G, que era digital, 2.5, 3, y hemos estado ya casi vamos a 6G. O sea, entonces, en esa parte de ese espectro de frecuencia tampoco hacía sentido que esos equipos estuvieran intercediendo en esa transmisión por dos cosas. Si lo hacía, tenía que ser por una licencia, un título habilitante, que lo debe dar el Indotel. No lo tenían, por eso es que el Indotel les remite. Al parecer, las mismas empresas telefónicas detectaron esas transmisiones y esa interceptación en sus espectros, que ellos pagan por eso, por uso del espectro radioeléctrico, una anualidad, y tienen un título habilitante. Y en la mayoría de los casos, estos equipos de transmisión así especializados trabajan en dos frecuencias que no son esas. O es una frecuencia on-license o no licenciada, que no requiere una licencia, pero ahí tiene el problema de que va a estar compartiendo con todo el mundo. Es decir, cuando usted tiene un equipo de Wi-Fi en su casa, ustedes ven a todos los que están conectados. Eso se llama una frecuencia no licenciada. Son rangos de frecuencia que se dejan habilitadas para que todo el que quiera diseñe equipos que no requiera una licencia específica y que no interceda con otras aplicaciones, pues entren ahí. Y la otra sería una frecuencia especial para ese equipo que también requerirá una licencia habilitante, pero nunca en la frecuencia de la red telefónica. Ingeniero, déjame preguntarle, porque no, lo que pasa es que nosotros somos ingenieros electrónicos en computador y telecomunicaciones. ¿Aquí te lo quieren preguntar? En el momento que usted dirigió tránsito terrestre, el plástico de la licencia, ¿qué empresa lo imprimía? De Colon. La misma de ahora. Sí. Pues tiene mucho tiempo en eso. Sí, desde el 2004. ¿Y los 4.000 millones que él se han entregado, es de ese tiempo hasta la fecha? Eso tiene que determinarlo la Procuraduría. No sabemos si es de esa fecha o desde cuando él la crió, que dicen que fue en el 2010 o en el 17. No sé. Creo que fue en el 17 que él se hizo socio. Según leí el expediente. De acuerdo. Pero vamos a hablar de política porque es que esto está en la justicia. Hay tiempo. Sí, pero de acuerdo. No te dejes distraer tanto. Pero una pregunta. De acuerdo, Hugo. Yo vine a hablar aquí de reforma constitucional, fiscal. Sí, vamos por allá, no se apure. Y lo digo es porque ya lo que va a salir en los próximos días sería importante para la nación y sobre todo, que es lo que más me preocupa a mí como ciudadano, más que como político legislador, de que el gobierno debe repensar mucho, muy bien, todos estos temas de alianza público-privada, de fideicomiso, de hasta dónde yo puedo tercerizar operaciones que son o servicios que son públicos a un tercero. Es decir, aquí nosotros hemos puesto en cuestionamiento todo el sistema de defensa y de seguridad de la nación. No sé si ustedes lo entienden igual que yo. Es mi mayor preocupación. Tobías, se ha privatizado la seguridad. Hay algo que usted dijo el día pasado que me llamó bastante la atención. Sí. Y es respecto a la
a la ley. Pero a la eso ley, que dice No, pero Edmundo que espérate. No, le es hemos Mundo dejado la preguntar. pregunta. Yo creo que le respondió no. No la hizo el Mundo. No, yo no lo puedo hacer. No. Pues. No, pero ya terminé. no, Es que por la Entiende- checha del espionaje no el hizo tiempo pregunta. corto. Entonces tú eres No, culpable. eso no es chelcha, eso es algo Mire, muy, en muy, día muy pasado- serio. Pero que estaba muerto el risa ahí. Esa es la pregunta. Ah, pues entonces tú preguntaste. No. En días pasados, usted dijo algo que a mí me llamó mucho la atención. Y se refirió a que la ley de reforma constitucional podía ser declarada inconstitucional. ¿De qué manera, diputado? Dígame eso, a ver. Mire, nosotros fuimos miembros hasta la semana pasada de la comisión bicameral que estudió la ley que declara la necesidad, o la necedad, ¿verdad? Porque no hay necesidad, la necedad de la reforma constitucional. Y en ese sentido, nosotros vimos la forma atropellante que el presidente de esa comisión, y lo digo con responsabilidad, lo han dicho todos los dirigentes de oposición y hasta del propio partido de gobierno, que no le dieron turno, no le dieron participación, porque ustedes saben que el presidente dijo, eso habría que aprobarlo o pena de no sé si darle una pela, pero había que aprobarlo como él la mandó. Ahí no podían hacer otra cosa. Entonces, eso se llevó como caña para el ingenio. Y entonces, nosotros el jueves, que fue el último día de la comisión, estuvimos ahí, nos retiramos porque vimos que el PRM, con su mayoría que tenía, quería aprobar ya un informe preestablecido, prehecho que ellos tenían. El presidente somete una propuesta nuestra, la rechazaron, luego someten una propuesta del senador Julito Fulcar, que es realmente el texto de lo que finalmente se aprobó, que era el informe, y eso pasó de manera positiva y pidió lo que le llaman un cuarto intermedio, que no fue un cuarto intermedio, sino 30 minutos, pero no ordenó mandar a hacer el informe. Ya el informe estaba prehecho, de hecho. Y entonces eso viola el reglamento, porque antes de yo mandar a hacer un informe tengo que votarlo. La comisión, todos, la mayoría tienen que mandar a votar el informe antes de mandarlo a hacer. Y después cuando lleguen el informe, entonces aprobarlo. Eso es lo que dice el reglamento. Ellos retornaron como a las 6 de la tarde y votaron, aprobaron su proyecto su informe, pero posterior. Debió ser antes. Eso es una violación. La segunda violación es... El presidente Pedro Catrén, ¿verdad? Sí, el senador Pedro Catrén. No me gusta mencionar el nombre, sino porque esto no es personal, la política es política. Yo no es noto que personal. te cuida bastante. Sí, porque aquí uno tiene responsabilidad. Y en el hemiciclo yo tengo Pues inmunidad eso es, parlamentaria, tú una estás con esa comisión licencia. por aquí, ¿no? Por eso No, fue. pero el nombre del presidente de la comisión es público. Sí, es Sí. público. Pero lo que le digo es, la reunión, Collado, terminó a las 6 de la tarde. El presidente convocó para el día siguiente a las 2 de la tarde. El artículo 286 del reglamento del Senado, que era el que nos estaba rigiendo nosotros, porque el reglamento de la Cámara y del Senado son diferentes, no son los mismos. Pero en una bicameral casi siempre se usa el del Senado. Y convoca la sesión para las 2 de la tarde. Eso viola el reglamento. Dice que tiene que esperar 24 horas después que el informe debe estar colgado 24 horas antes de la convocatoria. Y ellos violaron ese artículo 268. La rapidez lo llevó a convocar desde el jueves a las 6 de la tarde a el viernes a las 2 de la tarde. No pasan 24 horas entre las 6 de la tarde del jueves y las 2 del viernes. Ya eso es una violación al reglamento. ¿Y qué digo esto? La Constitución no puede ser declarada inconstitucional, pero la ley que declara la necesidad de la reforma, si nosotros violamos el reglamento, que es nuestra ley, es decir, para nosotros el reglamento es nuestra Constitución. Y si tú rompes con lo que le llaman el proceso de formación de las leyes, puede cualquier ciudadano, entiendo, recuerden que el Código Penal fue declarado inconstitucional porque nosotros violamos, cuando digo nosotros, el Congreso violó el procedimiento de formación de las leyes. Entonces, cualquier ciudadano, Collado, con un interés legítimamente protegido y que entienda que esa ley, ¿verdad?, le quita derechos, porque al final le quita derechos. Hay diputados que son 190 y lo van a reducir en 53. Entonces, pero también van a unificar las elecciones. Alguien que sea municipalista puede en cualquier momento, bajo el control desconcentrado, que es en cualquier tribunal de paz, un juzgado de primera instancia, o en el control concentrado, que es el Tribunal Constitucional, puede bajo esas dos violaciones, Collado, indicar que esa ley es inconstitucional porque violó el reglamento de formación.
No sé si me entendió ahí. No, te ¿verdad? entendí perfectamente, porque en principio me chocó, pero ahora, como me está Es a la ley, explicando, él está entiendo atacando la perfectamente. ley. Es la ley, no Es la la ley. No, constitución. yo sé que es la ley, yo sé que es la No, ley. Mira, claro que sí. la pregunta, Crepo, es la siguiente. Tú que estás en la comisión, estás en el ambiente legislativo. Ahora vamos a hablar de la política. Ojo, disculpa, Héctor, que no se ha visto ahora el efecto de lo que yo dije, pero a futuro ustedes van a ver gente que tienen el derecho de elegir y de ser elegidos. Lo que salga de ahí van a ir no a la Constitución, sino a lo que estaba previo antes, que era la ley que declara la reforma. Claro. Así con eso es. Mira, tú que estás ahí en el ambiente y te estás dando cuenta, como eso lo llevan tan rápido, eso indudablemente revela una línea política con un objetivo. Entonces, en ese ambiente, ya el lunes, veo que están convocando a las 2 de la tarde para la Asamblea comenzar a conocer esa propuesta de reforma que van ahí artículo por artículo y ya todo el mundo sabe, digo, lo que conocemos, eso sabemos cómo es el proceso. Ustedes que están en la comisión y están viendo el ambiente, porque el ambiente legislativo uno se entera de muchas cosas. Una cosa es lo que se hace público, que se discute, pero cuando tú estás ahí adentro es cuando uno sabe la verdad. ¿Ustedes han notado algo, algún ambiente de alguna agenda oculta de lo que se hace hasta ahora públicamente? Bueno, en el jueves, precisamente ese día que se presentó la moción del senador Julito Fulcal de la propuesta, el hemiciclo no aprobó lo que el presidente mandó, digo, la comisión bicameral. El presidente mandó un proyecto de ley con cada uno de los artículos Sí. de manera definida lo que quería. La comisión lo dejó abierto. Peor, es decir, la preocupación es peor. Es decir, la comisión, la propuesta del senador Julito Fulcal dice los 4 aspectos que el presidente esbozó, ¿verdad? Más. Los objetivos que son Ministerio Público Independiente, unificar las elecciones, reducir los diputados y el candado. Y el artículo transitorio Entonces, no está ahí. Escucha, voy allá, deja que él diga lo voy que está allá, diciendo, voy que es allá. importante. Entonces, el proyecto como se aprobó, porque lo que nosotros aprobamos es la ley que declara la necesidad de reforma, establece su objeto y su alcance. Exacto. Es decir, debe estar delimitado los artículos. Okay, ellos lo pusieron, pero no como el presidente lo mandó. Lo que significa que ya la Asamblea Nacional Revisora, al estar abierto, cualquier cosa entre esos 10 artículos puede ocurrir. Más, el presidente mandó un artículo 278, porque la Constitución tiene un 277, que sería una disposición general, y 7 transitorios. En los transitorios no pusieron la cantidad de 7, la dejaron abierta. Y en los transitorios es donde puede venir el peligro. Entonces, la preocupación a partir de ahí es mayor. No es la rapidez nada más, es lo que está, el golpe que pudiera estar preparado en esta semana de efecto de una constitución, una reforma constitución que no hubo consenso en el SEX, que no hicieron vistas públicas, que no escucharon a las instituciones del país, que no quieren hacer un referéndum aprobatorio y que es la decisión unilateral de una sola persona y que le ha acompañado una parte de su partido, porque hay mucha división dentro del propio partido de gobierno con estos temas, porque fueron sorprendidos mucho con sobre todo la unificación de las elecciones y la reducción de los diputados. Entonces, muchos de ellos están atrincherados, están en rebeldía. Entonces, sobre esa base, nosotros entendemos que en esta semana pudiese pasar en esos transitorios cualquier situación. Y voy a un ejemplo. 2015, yo fui asambleísta. Se había definido nada más la extensión de la reelección, ¿verdad? Porque el presidente Danilo Medina no podía. Recuerdo que la senadora Cristina Lizardo era presidenta de la Asamblea Nacional Revisora, Reinaldo Pared, que en paz descanse, que fue presidente del Senado, pero ahí estaba en función de asambleísta, se paró y tomó un turno y fue el que leyó el candado. Pero el candado no estaba en la ley que declara la necesidad de la reforma. Como estamos hablando ahora. Pero fue ahí en la Asamblea y eso se aprobó. Ahora, sí, el candado era parte del mismo artículo 124, es decir, estaba remitido al mismo tema, pero era un transitorio de ese tema. Aquí, al dejar abiertos todos los transitorios, dejar los 10 artículos, pudiese producirse que cualquier cosa dentro de esa asamblea pudiera sorprender al país. De manera particular, ¿qué le preocupa o qué temor tiene, digamos, la fuerza del pueblo
de qué pudiera introducirse en ese transitorio. No, mira, O quitarse. nosotros el mundo no tenemos preocupación. Yo creo que el que está preocupado es el gobierno, que va demasiado rápido. Todo el que va rápido choca. Oye, en cualquier momento choca. Pero eso es lo que justifica la rapidez. Entonces, la porque se rapidez aprobó. y la preocupación no es parte nuestra. Nosotros estamos unificados. Nosotros estamos votando todo, sí o no, y no hemos retirado. Ellos no. Ellos incluso le han quitado la palabra a sus propios diputados. Entonces, la preocupación por dónde pudiese venir es que yo no quisiera creer que este proceso del Transconlatán sea desviar la atención de la reforma constitucional, porque miren el momentum, era hace un año que debían hacer esto. No estoy diciendo que no había méritos para eso. Usted y don Héctor estaban hablando temprano antes de venir para acá. No, es que yo estoy en es que yo soy político. No. El político aprende, don Juan nos enseñó a identificar las cosas que no se ven, que son más importantes. Entonces, ¿qué pasa, Edmundo? Y ahí te voy a responder. Así mismo es. Lo que puede salir de expectativa lo sorprenderá a ellos mismos, porque ellos tienen como 28 candidatos presidenciales. No sé si me entienden. Si hay cualquier actitud política y deben garantizar muy bien lo que hacen con eso que quieren sorprender, si van a sorprender, que yo creo que sí, porque así fue mandado a hacer los artículos. Y también yo creo que lo que más le preocupa al presidente, a sus asesores y al gobierno no es la reforma constitucional, es la reforma fiscal. Esa es la que le va a dar duro en el estómago de las masas populares, en el bolsillo de la gente, sobre todo la clase media baja. Esa es la mayor preocupación de ellos, porque en definitiva, después de haber cogido 50,000 millones de dólares en préstamo, haber manejado 5.3 billones de pesos en presupuesto en los 4 años, colocar 1.5 billones de pesos en bonos soberanos nacional e internacional, hacer 2 amnistías fiscales que le representaron 20,000 millones de pesos, una ley de candado jurídico que le representó 44,000 millones de pesos para terminar obras, más 45,000 millones de pesos que cogieron prestado al sector financiero sin pasar por el Congreso y gastárselo todo en gastos corrientes, en abultamiento de nómina, en supuestas nominillas que le llaman ahora pensiones solidarias y que han dado 130,000. Realmente no solamente fue que dilapidaron el dinero, fue que se lo untaron. Gracias, y ahora entonces la mayor preocupación es 60% del presupuesto es para pagar deuda. Pero antes de finalizar, breve. Por favor, breve. Es que si no hago esta pregunta me da Sí. Tobías, Gana tiempo. ustedes, para que me entienda, duraron más de 20 años gobernando de manera ininterrumpida, porque fue hasta el año 2020. Y parece como que se acostumbraron tanto al poder que no saben hacer oposición. O sea, ¿qué está pasando con la oposición actualmente? Porque el país, ante todo lo que usted está diciendo, ante lo que viene y ante lo que está pasando en el país, y la oposición aquí no está haciendo nada para capitalizar eso. O sea, ¿qué está pasando? Te respondo rápido. Breve, por favor. No es así porque yo estuve en el PLD 34 años, voy para 5 en la Fuerza del Pueblo. Llegamos al poder desde la oposición y le ganamos a Peña Gómez. Nos fuimos a la oposición en el 2000 y con todo el poder que tenía Hipólito, más un carácter dictatorial, ganamos desde la oposición. Y ahora, en el 2020, de ser un partido que no existía, pasamos de un 5.69 a un 30% dado por la población. Pero Collado, manejando 10,000 millones de pesos para comprar medios, para callar opiniones, para poner a periodistas a que no digan la realidad. Y todos estos temas es para que la gente no piense en el alto costo de la vida, no piense en la falta de oportunidades de empleo, no piense en la inflación, en la inseguridad ciudadana, en la falta de aulas en las escuelas, en que no hay camas en los hospitales. Entonces, con esa inversión tan amplia y todo lo que hicieron, porque si dicen que en Venezuela Maduro se robó las elecciones, como dicen ellos, entonces aquí se la compraron. Gracias a Tobías Crespo. Tobías Crespo, diputado de la República a través de su partido. Fuerza del Pueblo estuvo con nosotros la mañana de hoy y agradecer.